pues detenernos en la meditación de esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias por la vida. Una vez más te decimos, Señor, gracias por tu misericordia, por tu paciencia, por tu bondad, por revelarte a nosotros, por alcanzarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Gracias por tu obra de redención a favor nuestro. Gracias, Señor. Gracias por manifestarte en nuestras vidas, sosteniéndonos hasta el día de hoy, perdonando nuestros pecados, Señor, pasando por alto nuestra ignorancia, nuestra maldad y no pagándonos conforme a nuestras obras. Padre, gracias te damos por la libertad, por la paz que tenemos de estar en este lugar. Te damos las gracias, Señor. Y Padre, te pedimos que tú te glorifiques, que tú te manifiestes. Señor, te pedimos que tú obres en la vida de cada uno de nuestros hermanos, que pueda estar adoleciendo de una condición de salud, de debilidad, de mal funcionamiento en su cuerpo, en sus órganos. Padre, te pedimos que te glorifiques y que ahora mismo, Señor, un milagro sea obrado por el poder de tu Espíritu Santo. Ese poder de resurrección, Señor, por el cual nuestro Señor Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Ese poder que se manifiesta en nosotros para la vida abundante. Padre, clamamos a ti ahora en el nombre de Jesús, que se manifieste en la vida de nuestros hermanos. Tú le conoces, Señor, por nombre. Tú conoces la condición, las circunstancias en que se encuentran, si están presentes o no están presentes en este lugar, Señor. Pero tú eres poderoso, Padre, y con tu palabra puedes vivificar. Y nos ponemos de acuerdo ahora, Señor, pidiéndote que te manifiestes en toda situación de salud, en toda circunstancia negativa, toda aflicción, problema o necesidad familiar, Señor. Sé tú dirigiendo, inclinando el corazón de tus hijos para poder obrar. Sé tú manifestándote, sé tú obrando, Señor, abriendo caminos, abriendo puertas de bendición, de liberación. Sé tú, oh Dios, respaldando a favor de tus hijos, respaldando la vida de tus hijos, obrando en la vida de cada uno de ellos. Y Padre, te damos las gracias porque en tu paciencia tú nos has sostenido, tú nos has bendecido y estamos aquí con la paz que proviene de ti, Señor, con la libertad con la cual solamente Jesucristo podía hacernos libres. Padre, gracias, gracias por tu obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te glorificamos, te bendecimos, Señor. Y toda la iglesia dice amén, aleluya. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a todos los que se conectan. Hermano Herbert, bienvenido esta mañana. Bienvenidos todos los que se habían desaparecido algún tiempo y están aquí esta mañana. Es un gozo poder verles y saber que Dios en su gracia les ha guardado y les ha sostenido hasta el día de hoy. Nos detenemos en la palabra en Romanos capítulo 15, verso 13, para poder meditar bajo el tema llenos de gozo y paz en el creer. Y quiero comenzar estableciendo esta verdad. Yo creo que cada una de las profesiones que existen en el mundo tienen como propósito el poder bendecir o beneficiar a la sociedad a través del ejercicio de las funciones que cada uno aprende a desarrollar. Si es en el área de los cuerpos de seguridad, por ejemplo, proveer seguridad, proveer justicia a la sociedad. Si es en el área de la construcción, o los ingenieros, o los arquitectos y los que diseñan, pues proveer un ambiente donde la gente pueda vivir con seguridad, con quietud. Si es en el área de la salud, pues ayudarle a la gente a recuperar la condición física. Si es en el área de la enseñanza, pues cooperar con que la gente pueda formarse, desarrollarse. Y entonces quiero enfocarme en el trabajo ministerial, dado que la palabra dice de que el Señor constituye a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos.
Y la enseñanza de la palabra de Dios nos ayuda a que podamos vivir esta vida y nos preparemos para la vida que está por venir. Así que cada vez que nos reunimos, hermanos, nos reunimos con el propósito de aprender un poco más de la palabra, establecernos, afirmarnos, recibir el consejo de Dios, recibir dirección, recibir corrección, recibir ánimo, recibir consuelo. Y esta palabra de hoy a mí en lo particular me gusta mucho porque tiene hay un contenido en ella en el cual todos y cada uno de nosotros podemos apoyarnos. Romanos capítulo 15, verso 13. Así que al introducirme esta mañana con relación a la meditación bajo el tema llenos de gozo y paz en el creer, solamente quiero recordarle que su servidor está aquí para poder exponer la palabra, para poder recordarle la palabra o para poder guiarlo a través de las escrituras, de manera que usted aprenda a vivir mejor esta vida y que usted se prepare para poder llegar a la gloria, para poder entrar en la vida eterna, la gloria la cual Dios ha preparado para su pueblo. Y este texto en particular, hermanos, es un texto poderoso, tremendo, que puede afectar la vida de cada creyente. Y dice así la palabra: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y de este texto yo extraigo esta verdad, esta realidad. Nosotros como cristianos podemos vivir con una esperanza abundante, hermano. Podemos vivir abundando en esperanza. Y algunos detalles en los que hay que poner énfasis aquí son, primero, que el autor de esa esperanza es Dios mismo. Y la palabra aquí dice el Dios de esperanza. El Dios de esperanza es el único que puede dar esperanza. El Dios de paz es el que puede dar paz. El Dios de justicia o el Rey de justicia es el que puede hacer justicia. Entonces aquí se nos habla del Dios de esperanza. Él es el autor, hermano. El que puede causar que nuestra vida sea afectada. Él es quien puede, como dice la Escritura aquí, llenarnos de todo gozo y paz. Dios puede y Dios quiere llenar a su pueblo de gozo y de paz. En el mundo puede haber tristeza, en el mundo puede haber aflicción, en el mundo puede haber angustia, en el mundo puede haber depresión, estrés, en el mundo puede haber desesperanza, pero en el pueblo de Dios debe de haber gozo y paz por el Espíritu Santo. Pero hay una condición, y la condición es creer. Cuando nosotros entendemos la redacción de este verso que parece simple, nosotros encontramos un fundamento de vida. Dios, el Dios de esperanza, me puede llenar de gozo y de paz mientras yo permanezco creyendo. Y en la medida que Dios me llena de gozo y de paz, la esperanza que yo tengo en todas las áreas de mi vida va a ser abundante. Entonces yo encuentro que Dios es el autor, el Dios de la esperanza. Dios puede darme beneficios en mi vida, como vivir con gozo, vivir con paz, pero hay una condición, y la condición es vivir creyendo. Por eso es que al diablo le interesa hacernos dudar. Por eso es que al diablo le conviene mantenernos lejos de la palabra. Por eso es que al diablo le conviene confundirnos y apartarnos de las promesas de Dios, de los mandamientos de Dios, para que no creamos, porque si no creemos, no podremos tener gozo, no podremos tener paz. Pero en la medida que nosotros creemos la palabra de Dios, en esa medida nosotros podemos ser llenos del gozo de Dios y de la paz de Dios. Y Jesús habló específicamente de esto. Jesús habló de la paz: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que el mundo no conoce, ¿verdad? Y también Jesús habló acerca del gozo. Él habló acerca de darnos un gozo que el mundo no puede tener. Y ese gozo y esa paz son causados por la fe, por el creer en el Señor. Ahora, a mí me llama la atención el hecho de que el texto vea los detalles. Dice, os llene de todo gozo. No es un poquito de gozo,
No es solamente un tipo de gozo, sino que dice llene de todo gozo. O sea que parece, hermanos, que hay diferentes tipos de gozo. Hay diferentes razones por las cuales gozarnos. Hay diferentes causas. Razones familiares, razones económicas, razones de logros personales, razones o motivos espirituales. Hay diferentes tipos y causas por las cuales podemos gozarnos. Y entonces la bendición que Pablo está declarando sobre la iglesia en Roma es que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y de paz por creerle a Él. Entonces yo veo en este texto, hermano, el hecho de que como cristianos, el deseo de Dios revelado por el apóstol Pablo es que vivamos con gozo y paz y abundando en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Podría ser que nosotros menospreciemos esa escritura cuando en realidad es un fundamento de vida. Y todos los días podríamos tener el gozo de Dios dentro de nosotros, el gozo de la salvación. Todos los días podríamos vivir con la paz de Dios dentro de nosotros, aunque el mundo se esté derrumbando, aunque los montes se estén moviendo, aunque todo en la sociedad o en el país o en el mundo sea un caos, usted todavía puede tener la paz de Dios. Y yo me imagino en estos hombres de Dios, esta gente de fe que pasaron diversas tribulaciones o aflicciones, por ejemplo, Daniel en el foso de leones. Yo no me imagino a Daniel intimidado, atemorizado, sufriendo. Yo me lo imagino confiado en Dios, porque sabía que Dios era poderoso para tapar las bocas de los leones. Lo mismo sus amigos cuando fueron echados al horno de fuego. Yo no me los imagino a ellos atemorizados. De hecho, le dijeron al rey: ni siquiera tenemos que responderte a esto, rey. Dios puede librarnos y de tu mano nos va a librar. Y aunque no nos libre, no nos postramos ante tu imagen. Yo los veo firmes, con carácter, con seguridad, confiados. Yo no los veo intimidados. Los veo confiados y seguros. Yo los veo con la paz de Dios. Y que dice la palabra que el rey se asoma, no sé de qué manera fue posible eso, que se acercaran al horno de fuego y que vieran no a 3, sino a 4, que se paseaban en medio del fuego. Entonces, hermanos, según el texto que estamos utilizando, nosotros deberíamos de establecernos, fundamentar nuestra vida y entender que como el Evangelio no es religión, sino que es poder de Dios para salvación, y que el Evangelio cambia nuestra manera de vivir y nos prepara para la vida por venir, todos nosotros como cristianos deberíamos de mentalizarnos en esta verdad. Dios puede llenarnos de todo gozo y de paz, pero nuestra responsabilidad es vivir creyendo sus promesas, creyendo su palabra. Dios puede causar que la esperanza dentro de cada uno de nosotros sea abundante, porque el Espíritu Santo quiere obrar en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que yo quiero enfatizar de que hay una condición para poder tener gozo y paz, y es creer. ¿Qué es lo que tengo que creer? Sus promesas. Yo le he predicado muchas veces y es una verdad para toda situación negativa, para toda aflicción, toda adversidad, toda injusticia, cualquier experiencia que podamos experimentar en este mundo, hay promesa de Dios escrita en la Biblia. Y lo que tenemos que hacer es ir a la palabra y buscar cuál es la promesa que se aplica a mi circunstancia. Circunstancias de robo, de pérdida, de amenaza, de luto, de enfermedad, cualquier circunstancia. En la Biblia hay promesas de Dios. En la Biblia hay ejemplos de personas que ya atravesaron esa situación y aún peores que las que nosotros estamos atravesando. Y Dios les ha dado la victoria y Dios también nos puede dar la victoria a nosotros. Entonces, el gozo y la paz vienen en la medida que permanecemos creyendo. Pero el creer depende de que estemos llenos o conocedores de la palabra. Y de ahí otra vez el punto por el cual al diablo le interesa robar la palabra. Porque si el diablo roba la palabra, usted no puede pararse en fe. Si usted no conoce las promesas de Dios, ¿cómo las va a aplicar o cómo va a esperar que haya un cumplimiento en su vida?
Si usted no conoce que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, usted no va a procurar que la voluntad de Dios se manifieste en su vida. Si usted no conoce el carácter de Dios, si usted no conoce la paciencia de Dios, la bondad de Dios, si usted no sabe, no está seguro que Dios se deleite en hacer misericordia, usted va a permanecer lejos de Dios, va a permanecer en condenación, va a permanecer sin poseer o sin recibir la restauración que Dios quiere obrar en su vida. Pero cuando uno conoce al Padre, uno puede hacer lo que hizo el hijo pródigo: volver en sí y decir: me voy a levantar y me voy a regresar, porque en la casa de mi Padre hay abundancia. Y Jesús está contando una historia que podría ser ficticia o que podría haber sido la realidad y la experiencia de muchos, pero la aplicación de esa historia del hijo pródigo tiene una connotación completamente espiritual. El hombre, el Padre, representa a Dios, y el hijo pródigo somos nosotros. Porque todos nosotros, en mayor o menor grado, temprano o tarde en nuestra vida, nos hemos apartado de Dios. Hemos caído en el pecado y el pecado nos aleja de Dios. Pero cuando conocemos al Padre, nos volvemos a Él. Cuando conocemos al Padre, sabemos: mi Padre me va a recibir. Voy a levantarme, Él va a recibirme. Y usted ve que el Hijo se levanta y el Padre lo recibe. El Padre no lo reprocha, el Padre no lo condena. El Padre no hace lo que se hace en ciertos círculos religiosos contemporáneos: alma que pecare, esa morirá. Y destituyen a la gente y la mandan al infierno solo por no usar mantelina, por pintarse o por cortarse el pelo y hacer cosas que son menos graves que las que se dan en lo secreto, en el corazón, y que no son visibles, por no conocer el carácter de Dios, por no conocer la voluntad de Dios, por no conocer que Dios se deleite en hacer misericordia, por no saber que Él es bueno. De hecho, Él es el único bueno. Entonces este texto nos habla, hermanos, de que como cristianos nosotros tenemos la oportunidad de vivir con gozo y vivir con paz, y de tener esperanza abundante por medio de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, el enfoque particular tiene que ver con la esperanza, y tenemos que entender que la esperanza es la expectativa de cambios positivos. Todos nosotros en nuestra vida enfrentamos etapas, enfrentamos tiempos de dificultad, tiempos donde hay razón para sentirnos frustrados, desmotivados, para sentirnos como que no hubiera rumbo, no hay salida. Pero cuando nosotros tenemos esperanza, en medio de la dificultad o de la adversidad que se ha venido en contra nuestra, nosotros vivimos con la expectativa de que viene un cambio. Normalmente nosotros estamos como mentalizados o programados para el mal. Nosotros, por la naturaleza caída, heredada de Adán, estamos mentalizados hacia el mal, hacia la pérdida, hacia el fracaso, hacia el no voy a poder, hacia esto se va a terminar, esto no va a salir bien. Pero con una mente renovada y por el poder del Espíritu Santo podemos vivir en esperanza. Usted tiene una condición negativa, de escasez, de debilidad, de problema, pero la esperanza le hace vivir con la expectación de que algo positivo viene, de que un cambio puede ser obrado por el Dios de los cielos. Entonces la esperanza viene a ser no solamente una expectativa, sino que viene a ser una anticipación de un bienestar en el futuro. La anticipación de que algo bueno está delante de usted. La anticipación, o sea, la proyección, la visualización de que lo que está viviendo ahorita no es permanente, vienen cambios y los cambios van a ser para bien, para el beneficio de su vida, económicamente hablando, en la salud o con sus hijos o familiarmente o lo que sea. Una expectativa, una anticipación de que algo bueno viene, apoyado en la promesa, en la obra, en el carácter de Dios. Entonces la esperanza, hermanos, viene a ser como
tener esa actitud de esperar que algo bueno suceda. Tener esperanza es vivir esperando lo bueno. Tener temor es lo contrario, anticiparse al fracaso. Tener temor es vivir anticipadamente en la derrota. Tener temor es aceptar la pérdida. Pero tener esperanza es, yo estoy consciente de mi condición, de mi realidad, estoy consciente de lo que tengo, de lo que no tengo, de dónde estoy, cómo estoy, pero vivo como con esa, voy a ocupar esta palabra, con esa ilusión de que adelante hay cosas buenas y que el Dios de los cielos puede obrar para bien en cualquier circunstancia en mi vida. Que Él tiene el control de todo. Y entonces yo puedo vivir con esperanza, pero recuerde el fundamento del texto. Puedo vivir con esperanza porque el Espíritu Santo es el que obra esa esperanza. O sea, mis hermanos, que sin la palabra, sin creer, no puede haber gozo y paz. Y sin el Espíritu Santo no puede haber esperanza. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser notoria la diferencia de la manera en que vive con respecto al mundo. El mundo puede vivir en tristeza, en aflicción, en angustia, sin esperanza, pero nosotros tendríamos que tener el gozo de Dios, la paz de Dios y esperanza abundante. En la misma circunstancia, en la misma situación, un creyente debe y puede actuar de una manera diferente. Despiden del trabajo a un creyente, despiden del trabajo a un inconverso. El inconverso se derrumba, el inconverso se deprime, el inconverso ya no mira nada más que tinieblas adelante, pero el creyente vive con la esperanza. Tengo el gozo de Dios, tengo la paz de Dios, tengo esperanza de que Dios abrirá un camino para mí. Dios abrirá puertas, pero la condición siempre es creer. Si usted no cree, cae en el mismo nivel que el inconverso. Entonces la clave es creer. Por eso la importancia de entender el texto. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Por eso es que hay que vivir creyendo, hermano. Por eso es que hay que retener la fe, hermano. Porque la fe es la base para poder recibir de Dios. La fe es la base para poder agradar a Dios. La fe es la base para poder poseer las promesas. La fe es la base para poder vivir de una manera diferente. Y entonces a través de la fe y la obra del Espíritu Santo, el gozo, la paz de Dios y la esperanza serán una realidad en nuestra vida. Entonces, como creyentes, tenemos que agitarnos interiormente, reaccionar y entender. Vivir con esperanza, vivir con expectación. Es vivir con anticipación de cosas buenas. Sí, las cosas están mal y han estado mal, pero vivo con esperanza de que en el futuro vienen cambios. Porque vivo confiado y dependiendo del Dios Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Vivo con confianza de que todo está bajo el poder de Él. Vivo con la confianza de lo que está escrito en Daniel, y fue uno de los cantos que entonamos esta mañana. El cielo gobierna. El Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Así que, hermano, la esperanza está relacionada con esperar algo bueno que no está bajo nuestro control o bajo nuestro poder. La esperanza es muy importante cuando estamos en medio de la aflicción. Así que si usted tiene alguna aflicción ahorita, usted tiene que ir a la palabra, usted tiene que creer la palabra. Dios lo va a llenar, Dios la va a llenar de gozo y de paz mientras usted cree, y el Espíritu Santo va a obrar esperanza en su vida. Y es que, hermanos, nosotros somos privilegiados no solamente por el llamamiento, no solamente por la obra que Dios ha realizado a favor nuestro, por la posición que Dios nos ha dado como sus hijos, sino que aquí y ahora nosotros podemos experimentar la realidad. Y eso es algo precioso de la palabra, que la palabra es comprobable. Nosotros podemos experimentar la realidad de lo que está escrito. Por ejemplo, Salmo 40, verso 4, dice así: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Es una declaración así radical, ¿no? O sea, dichoso el hombre que pone en el Dios de los cielos su confianza. Dichoso. ¿Por qué, hermano? Porque ¿qué habrá mejor que tener al Dios de los cielos como nuestro ayudador? No hay nada, hermano.
Si en la palabra encontramos que si Dios está en control de todo, aunque el caballo se prepare para la batalla, Dios es quien da la victoria. Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Dios es el que le da vida a los muertos. Dios es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Entonces cuando nuestro ayudador es el Dios de los cielos, estamos en una posición privilegiada, una posición de dicha. Entonces en el Salmo 40, verso 4 se resume de esa manera. Es que bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hay muchos textos que se alinean con este pensamiento. Nosotros generalmente ocupamos uno con una connotación negativa y es maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces hasta ni lo entendemos bien, porque eso no significa que usted no tiene que confiar en las personas. Significa que usted no tiene que depender de ellas sustituyendo a Dios. No tiene que depender del rey, no tiene que depender del gobierno, no tiene que depender de su familia, no tiene que depender de sus amigos ricos, tiene que depender del Dios de los cielos. Y usted tiene que aprender a vivir bajo la convicción: mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Su sostén no es su esposo, su sostén no serán sus hijos, su sostén no será el gobierno, no será la pensión, tiene que ser el Dios de los cielos. Pero eso es algo que se llega a desarrollar interiormente en el corazón por el conocimiento de la palabra. Y es un acto voluntario. Dice ahí que puso en Jehová su confianza. Ponga en Dios su confianza y usted va a ser bienaventurado. Usted va a ser dichoso. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. ¿Cuántos ya saben que Dios es bueno? Mire, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios es bueno, hermano. Yo por mucho tiempo he dicho demasiado bueno. Yo le he dicho al Señor: tú has sido demasiado bueno conmigo, Señor. Dios es bueno, el único bueno. Y mire con quiénes es bueno el Señor: con los que esperan. O sea que con solo esperar en Él, usted se coloca en la posición de experimentar la bondad de Dios. Al alma que le busca, con solo buscarle en oración, clamando, invocando su nombre: Padre Celestial, ayuda. Con solo buscarle, usted se coloca en la posición de experimentar que Dios es bueno. O sea, la redacción del texto es clara. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y una forma de ampliar el entendimiento sobre esto es lo siguiente. Muchos inconversos dicen: si hubiera Dios, no hubiera pobreza en el mundo. Si hubiera Dios, la gente no se muriera injustamente. Si hubiera Dios, no habría tanta injusticia, padecimiento, no murieran inocentes en los terremotos y no habrían tantas cosas malas. No, es que lo que la gente no ha entendido es que Dios es bueno con los que esperan en Él, con los que le buscan, con los que confían en Él. Que el mundo está bajo el poder del maligno y que nosotros somos de Dios. La gente no ha entendido que la gracia de Dios está reservada, que el favor de Dios está reservado, que el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios a favor nuestro incluso dependen de nuestra fe en Él. Dice la palabra que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea que aún para ser protegidos, para ser guardados del mal, tenemos que caminar en fe. Entonces, de nuevo, la importancia de la palabra, conocer la palabra, conocer las promesas, conocer el carácter de Dios, conocer la voluntad de Dios, porque entonces yo pongo mi confianza en ello, pongo mi fe en la palabra y en Dios mismo, y como resultado voy a obtener el gozo y la paz que solo Dios puede darme. Y el gozo y la paz van a ser el fundamento para que yo tenga esperanza abundante. Para que yo pueda, en medio de las dificultades, como el ejemplo máximo de Pablo en el calabozo de más adentro, con los pies en el cepo y probablemente encadenado en sus manos, y no sé si hasta con la cabeza en el cepo, cantando alabanzas a la medianoche. Y todos los presos los oían. Y aquí hay hermanos que con libertad y cantan a media voz, que nadie más los oye. Pablo
Pablo allá a la medianoche y preso en el calabozo, cantando con libertad, porque Pablo tenía el gozo de Dios, Pablo tenía la paz de Dios, Pablo tenía esperanza, su vida estaba en las manos de Dios. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y él supo que el Señor le dijo: vas a llevar mi nombre delante de los grandes. Así que Pablo tenía esperanza. Pablo decía: estoy en la cárcel, pero Dios me ha dicho que voy a predicar su nombre delante de los grandes. Así que Pablo vivía con esperanza. A Pablo lo apedrearon, lo amenazaron, lo golpearon, lo azotaron, pero él tenía el gozo de Dios. Y él enseña este principio espiritual: gozosos en las tribulaciones. Pero a nosotros nos gusta más, ¿verdad?, el texto que dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. Pero yo podría decirle bíblicamente: ¿está alguno afligido? Gócese. ¿Está alguno bien afligido? Gócese más. ¿Está alguien súper afligido? Viva lleno de gozo. ¿Cómo es posible eso? Por la esperanza. Es un acto de fe, de saber que su condición de necesidad, de problema, de dificultad es temporal. Y así es como el apóstol Pablo vivía, sabiendo que esta leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Salmo 146, verso 5, de una manera más clara nos coloca en esa posición de relación, de dependencia con Dios. Y en lo natural nosotros podemos tener amistades en las cuales podemos apoyarnos, con las cuales podemos gozarnos de poder contar con ellas por el apoyo. Pero qué mejor que contar con el respaldo de Dios. Salmo 146, verso 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Aleluya. Bendito, bienaventurado, dichoso, feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y Dios se revela de esa manera diciendo: no temas, yo te ayudo. Qué bueno, hermano, cuando uno puede tener ayuda. Normalmente la ayuda, por ejemplo, en el área del trabajo, los auxiliares, los ayudantes, realizan una tarea menor que el que está a cargo. Por ejemplo, en la construcción, ¿verdad?, hay ayudantes. Los que llevan la mezcla, los que preparan la mezcla, los que jalan los materiales. Y es bueno, ¿a cuánto les gusta tener ayuda? Porque no es lo mismo hacer uno solo todo el trabajo a tener un ayudante. Pero fíjese que aquí la aplicación es totalmente contraria a tener una pequeña ayuda, sino que es una dependencia de alguien más grande y que tiene el poder para hacer cosas que usted no puede. Y ese ayudador es el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Pero es bienaventurado solamente aquel que tiene a Dios como su ayudador. Es bienaventurado aquel, como dice aquí la segunda parte del texto, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Hermanos, esto es algo personal. Una cosa es que usted venga aquí, esté presente en cuerpo, alma y espíritu, pero otra cosa es que usted reciba la palabra, la crea y ponga su esperanza en el Dios que creó los cielos y la tierra. Y en ese sentido la palabra nos instruye, por ejemplo, buscar al que hace las Pléyades y el Orión. O sea, buscar a aquel que tiene el poder creador, aquel que tiene la sabiduría, aquel que tiene el dominio. Y entonces ahora viene hacia nosotros la responsabilidad de actuar poniendo en Él nuestra esperanza, esperando en Él según el texto anterior y poniendo en Él nuestra confianza según el verso anterior. Entonces hay una bendición, hermano, tremenda de la posición que nosotros hemos recibido y de nuestra dependencia de Dios. Somos bienaventurados cuando confiamos en Dios, cuando esperamos en Él y cuando ponemos la esperanza en el Dios de los cielos. Ahora, esto es sumamente interesante de entenderlo para que valoremos la posición que Dios mismo nos ha dado. Pues, hermanos, el inconverso no tiene esperanza. Job 27, verso 8 dice así: porque ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiera robado cuando Dios le quite la vida? Miren, hermano, detengámonos en esa declaración.
¿Qué esperanza tiene un hombre rico? ¿Qué esperanza tiene un millonario? Una persona que tiene tanto dinero que su vida no le alcanzaría para gastárselo. ¿Qué esperanza tiene cuando Dios le quita la vida? O cuando, como recientemente aquí, se quita la vida. Alguien que está en una condición de opulencia y de que no hay necesidad en lo económico, sino de abundancia. Entonces, nuestra posición, comparándola con la de aquellos inconversos, con la de los incrédulos, los que están lejos de Dios, es una posición privilegiada, que tiene que llevarnos a nosotros de una manera individual, personal, donde no caben ni sus hijos ni su cónyuge, a vivir con el gozo y la paz de Dios, y a vivir con esperanza abundante, porque su porvenir, su futuro, está en las manos de Dios. Pero aquel hermano, el impío, el que no teme a Dios, el que vive en el pecado, en la injusticia, el que está caminando desconectado o separado de Dios, que es el único que puede salvar, que es el único que puede restaurar, que es el único que puede perdonar, ¿qué esperanza tiene? Entonces la palabra nos lleva a ese punto de concluir: no hay ninguna esperanza. Y lo confirma Proverbios 11, verso 7. Dice así la Escritura: cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. O sea, hasta ahí llegó. ¿Y qué más se puede hacer? Por eso hay un proverbio, o hay una escritura que creo que se encuentra en Eclesiastés, que dice que vale más un perro vivo que un león muerto. ¿Por qué? Porque el perro, en su condición, en su naturaleza muy baja, si está vivo todavía tiene esperanza. Pero el león, muy león pudo haber sido, pero si está muerto, ya no hay nada más que hacer. Y entonces el impío, el hombre rico, el hombre que caminaba en su grandeza, en su soberbia, por su condición, cuando se muere su esperanza de vida, su esperanza de gloria, su esperanza de salvación, porque a Dios no se le puede pagar para rescatar nuestra alma. No hay otra manera, excepto la fe en el Señor Jesucristo. Y el texto continúa diciendo que la expectación, vea, le dije que tener esperanza significa vivir con expectativa. Entonces aquí dice: y la expectación de los malos perecerá. La expectación de los malos. Yo me imagino, hermano, con este evento reciente, que a mí en lo particular no sé por qué me llamó tanto la atención, que pasé meditando en eso. Cuando alguien llega al punto de quitarse la vida, es porque siente que no hay salida, es porque llega a la conclusión que todo se acabó, es cuando llega a la conclusión de que no hay propósito y que no tiene sentido seguir viviendo, y que lo mejor es quitarse la vida. Y en el mundo existe este pensamiento de que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Es un pensamiento diabólico. Es un pensamiento o una conclusión a la cual mucha gente ha sido llevada. Si la vida es un martirio, si solamente hay sufrimiento, si solamente hay injusticia, entonces quítate la vida. Bueno fuera que cortarse la vida fuera el final de los sufrimientos, pero es el inicio de la eternidad, porque fuimos creados a la imagen de Dios, y Dios es espíritu, y dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Entonces quitarse la vida no soluciona los problemas. Quitarse la vida es el inicio de una eternidad separado de la gloria de Dios. Entonces es tremendo cuando en la práctica uno puede ver esta realidad de que muere el impío y sus riquezas y su condición de influencia, de fama o lo que sea que haya logrado en el mundo no le sirven de nada, porque cuando muere sin esperanza y su expectativa también se acaba. Y en Job capítulo 8 verso 13 se habla también acerca de que la esperanza del impío perecerá. Y se incluye: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá.
O sea que nosotros estamos en una posición privilegiada, pero depende de nosotros valorarla, permanecer en la fe, retener la fe, continuar aprendiendo, recibiendo, escudriñando la palabra para poder mantenernos con una fe viva, contendiendo ardientemente por la fe que nos ha sido dada, porque esa es la base para vivir con gozo, para vivir con paz. Y ese viene a ser el fundamento para poder tener esperanza en cualquier situación negativa que estemos enfrentando. Ahora, nosotros tenemos que tener el cuidado de que aunque nuestra condición es totalmente diferente a los inconversos, no caer en una trampa. Una trampa que Pablo le advierte a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Y si está escrito es porque es posible caer en esa trampa. Y Pablo no está interesado en los inconversos. Pablo está hablando a Timoteo, un pastor a quien él está mentoreando, a quien él está dirigiendo, y a él le da instrucciones sobre la doctrina, le da instrucciones sobre su estilo de vida, le da instrucciones sobre cómo administrar la iglesia. Y a él, en este verso 17 del capítulo 6 de 1 Timoteo, Pablo le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino, entiéndase, que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuál es la trampa aquí? Es una trampa que jóvenes o viejos pueden no verla, pueden no considerarla, y es la trampa de que sutilmente se depende o se confía de lo que tenemos, de nuestros ahorros, de nuestros bienes, de nuestra capacidad, y ya no depender de Dios. Pablo no está interesado en que Timoteo se vaya a predicar por las calles a los ricos. No, Pablo está interesado en edificar la iglesia. Entonces Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de instruir a los ricos que están dentro de la iglesia. Entonces le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, a los que tienen bienes de este mundo, mándales que no sean orgullosos, que no caminen menospreciando a los demás, sintiéndose más importantes o sintiéndose de una especie mayor o mejor. Mándales que no pongan la esperanza en la riqueza. Yo le he mencionado muchas veces, hermano, que la Biblia contiene mandamientos. Nuestro problema es que los tomamos como consejos. Un consejo usted decide si tomarlo en cuenta o no, pero un mandamiento es para obedecerlo. La ley es para cumplirlo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: quiero que les mandes a los ricos que están en la iglesia que no sean altivos. Les mandes a los ricos que están en la iglesia que no vayan a poner su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Que pongan su esperanza en el Dios vivo, porque Él es poderoso para suplir todas las cosas que nosotros necesitemos. Él es poderoso para multiplicar nuestra sementera. Él es poderoso para poder bendecirnos en abundancia. Él es poderoso para darnos todas las cosas abundantemente para que nosotros podamos disfrutarlas. Entonces hay que tener cuidado de no caer en esa trampa. Ahora, nosotros también tenemos que estar conscientes, hermano, de que hay un cambio que debe de ser una realidad práctica en nuestra vida. Una de las cosas que yo, con los años de ser cristiano, dejando de un lado el ser un servidor o un ministro de la palabra, una de las cosas que a mí me plantó en el Evangelio es esto: probar, que usted puede comprobar que la palabra es verdad. O sea, usted puede, como dice la Escritura, gustad y ver que Jehová es bueno. Yo ya gusté que Dios es bueno. Yo ya probé que la palabra es verdad, que las promesas son verdaderas. Uno puede comprobar la realidad de la palabra. Hay gente que cree en ovnis, no los ha visto, hablan de los marcianos, hablan de que tienen millones de años de distancia en cuanto al conocimiento y tecnología, pero no saben ni lo que están hablando, ni lo pueden comprobar, sino que cualquier cosa que no entienden, un ovni. Cualquier cosa, aunque no se pueda comprobar qué es lo que están diciendo, lo atribuyen a eso.
Cuando en realidad si tocamos este tema tenemos que saber que muchas veces hay una explicación lógica y en otros casos hay una manifestación demoníaca. Pero mucha gente habla de las cosas, asegura cosas que no puede comprobar, pero yo he podido comprobar que la palabra es verdad. He podido comprobar en el nombre de Jesús los demonios se sujetan. He podido comprobar el Dios de los cielos responde cuando clamamos a Él. He podido comprobar Dios envía la bendición a nuestras manos y las riquezas de los impíos pueden venir a nuestras manos. He podido comprobar Él envió su palabra y nos sanó. He podido probar que la palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué me voy a apartar de Dios y de su palabra si esta es la mejor manera de vivir? Aquí es donde cada uno de una manera personal tiene que posicionarse. Voy a vivir llenándome de la palabra, creyendo en la palabra, obedeciendo la palabra, esperando el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Y ahora, como añadidura, voy a tener gozo, voy a tener paz y va a abundar en mí la esperanza. Tengo problemas, tengo aflicciones, pero también tengo gozo y tengo paz y tengo esperanza. Hay dificultades, hay necesidades, pero tengo paz. Dios está conmigo. No hay trabajo, no hay finanzas, no hay economía. Estoy confiado, tengo esperanza. El Dios de los cielos puede abrir camino donde no hay. Vivo con esperanza. Entonces, este mensaje tiene que agitarlo a usted interiormente para que usted se coloque en esta posición de la cual estamos hablando. Porque esto no es algo pasivo, hermano. Esto no es algo que va a suceder solamente porque sí. No, usted tiene que actuar en fe. El apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Usted tiene que hablar lo que usted cree. Y usted tiene que producir obras de fe, actuar de acuerdo a su fe. Usted tiene una responsabilidad en cuanto a poner a Dios como su confianza, en cuanto a esperar en Él y en cuanto a depender de Él como su ayudador. Entonces este cambio es el cambio que todo creyente tendría que experimentar. Efesios capítulo 2, versículo 12. Antes de ser creyentes no teníamos esperanza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Antes de ser creyentes no teníamos esperanza. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y bien claro, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos reconocen que así era su vida antes de Cristo? Yo lo entiendo claramente, ¿no? Yo podía haber sido religioso de niño, pero yo estaba sin esperanza. Yo pude haber tenido, como le he contado en algunas ocasiones desde pequeño, mis estampitas, mis crucifijos, mi magnífica en la cartera. Yo podía haber tenido un montón de cosas relacionadas con la religión. Pero al no ser adoptado como un hijo de Dios, al no haber sido redimido, al no haber sido perdonado, yo estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuándo mi vida cambió? Al igual que usted, cuando en cumplimiento de lo que está escrito en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo mi vida cambió? Cuando le entregué mi vida a Cristo. Cuando decidí confesar a Jesús como el Señor de mi vida. Cuando Él me adoptó como su hijo. Cuando Él me dio su espíritu. Cuando Él obró el milagro del nuevo nacimiento porque puse mi fe en Él. Entonces ya mi posición espiritual y mi condición en lo natural fue cambiada. Porque hubo un tiempo donde yo estaba lejos de la ciudadanía, pero ahora soy ciudadano de la patria celestial. Mi ciudadanía está en los cielos. Y la suya también, si usted ha hecho a Jesús el Señor de su vida. Antes yo estaba ajeno a los pactos de Dios, pero ahora soy participante de un mejor pacto, sellado con la sangre de Cristo. Antes yo estaba sin esperanza, pero ahora yo tengo una esperanza firme. Antes yo estaba sin Dios, pero ahora el Dios de los cielos es mi Dios. Entonces este es el cambio que todo creyente tiene que experimentar. Primera de Pedro 1:3. Nosotros ahora tenemos la esperanza.
Una esperanza que nos ha sido dada por la operación del Espíritu Santo en nuestra vida. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga esto, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué yo tengo una esperanza que es considerada viva? Porque el Dios de los cielos resucitó al Señor Jesucristo, venció a la muerte. La evidencia, aunque yo no lo vi ni lo he oído, la evidencia que hay es que Él cambió mi vida, me resucitó a mí. Y ahora yo tengo la esperanza de la resurrección, tengo la esperanza de la gloria eterna, porque Dios me hizo renacer para vivir con esperanza. Entonces, en el mundo, como yo he citado varias veces, existe la gente que no tiene esperanza y los que tenemos esperanza. El domingo pasado le prediqué acerca de los judíos, los gentiles y la iglesia. 3 grupos diferentes. Pero al final, en realidad en el mundo solamente hay 2 grupos: los que tenemos esperanza y los que no tienen esperanza. Los que están bajo el poder del diablo y los que estamos en el reino, porque Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces nosotros ahora tenemos una esperanza viva. Y en Colosenses 1, verso 27 se confirma cuando dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hermanos, en el mundo existe otro dicho: de esperanza viven los tontos. Pero mire, es que el diablo es tremendo, hermano, para poder tratar de anular principios espirituales. De esperanza viven los tontos. Si alguien habla acerca de su esperanza, de su confianza, de un mejor porvenir, si alguien habla acerca de que está esperando cosas buenas, alguien puede venir y le echa su baldad al diablo. De esperanza viven los tontos. Pero cuando nuestra esperanza es el Dios de los cielos, esa es una esperanza viva, hermano. Esa no es una esperanza muerta, no es una esperanza vana. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y entonces, en contraposición al inconverso o al impío, Proverbios 14:32 dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Yo esperaba un aleluya más fuerte. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hay esperanza para el justo, hermano. ¿Y cuál es la esperanza? Cristo en nosotros. ¿Cuál es la esperanza? El Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es la esperanza? La promesa de resurrección, las promesas del Señor. ¿Cuál es la esperanza? La palabra de Dios es el fundamento de nuestra esperanza. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es una realidad solamente para los creyentes. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que apropiarnos de eso y que no sea simplemente algo que repetimos mecánicamente, superficialmente, sino que tiene que estar en nuestro corazón. Creer, hermano. Creer de una manera profunda y firme. No en la resurrección de una manera general, sino en la resurrección como si fuera una revelación personal. Déjeme ejemplificárselo con esta historia. Cuando Lázaro se murió y el Señor Jesús llegó, creo que es Marta la que salió a reclamarle. Y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: Lázaro va a resucitar. Y entonces Marta le dice: no, pues si yo sé que él va a resucitar. Jesús estaba hablando de que lo iba a resucitar en ese momento. Pero Marta tenía un conocimiento general de la resurrección y él le dice: no, si yo sé que él va a resucitar, pero yo lo que quería era que no se muriera.
Si tú hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces Jesús insiste y le lleva al entendimiento de que Él lo va a resucitar en ese preciso momento. Entonces yo veo la diferencia entre tener una esperanza que es válida, es correcta, es bíblica, es aplicable, basada en el conocimiento general, pero hay una diferencia entre tener una fe viva hasta el punto, y este va a ser su examen, que usted realmente no le tenga miedo a la muerte. ¿Cuántos están preparados para morirse hoy? Ese es el examen, hermano. No, que todavía no, porque no he arreglado las cuentas que tengo. Estaba viendo un video yo ahí de esos cortos que sacan. Estaban en una iglesia cantando sobre la venida del Señor y sobre el Señor levantando la iglesia. Se me ha olvidado cuál es el corito que habla acerca de ser levantados. Pero la cosa es que en medio del canto una hermana grita: pero todavía no, Señor. Entonces nosotros muchas veces tenemos esa esperanza, pero así como vaga, muy general. Pero yo le digo, hermano, sin temor a equivocarme, de que la realidad de que usted tiene una esperanza viva es cuando usted ya no tiene miedo a la muerte. Y usted está así como que preparado. Usted ya no tiene temor de morirse, porque usted sabe que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y usted está pero seguro de eso. Y nada ni nadie lo mueve a usted. Ni las posesiones, ni los familiares, ni nada. Así que lo dejo para que usted se examine solito. Porque en eso nadie lo tiene que examinar a usted. Usted solito. Cuando usted llega al punto que ya no tiene temor de la muerte, usted está preparado para morir, pero no así bien de campeón, así bien insensatamente, no, sino porque ha puesto su confianza en el Señor. Entonces yo puedo asegurarle, usted tiene una esperanza viva. Usted realmente tiene una esperanza de la gloria de Dios. Usted ha abrazado la palabra y usted realmente cree que Dios ha obrado en su vida. Pero no solamente podemos ver la diferencia de que antes estábamos lejos de Dios, sin los pactos, sin la ciudadanía, y que ahora tenemos una esperanza viva y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, sino que también podemos vivir con la esperanza de ser ayudados aquí, terrenalmente, temporalmente, porque una cosa es la esperanza de la gloria, en la eternidad, en el reino, pero otra cosa es vivir con esperanza en sus situaciones terrenales, naturales, domésticas, personales, materiales. Salmo 65, verso 5. Le dije esta mañana, cuando nos reunimos para recibir la palabra que nos orienta, nos dirige, nos anima, nos instruye, nos alumbra. Y esta palabra tiene que posicionarlo a usted para vivir de una manera diferente. Salmo 65, verso 5. Qué poderosa escritura. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Mire, para ponerlo así en términos de que no queda nada fuera de la manifestación del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Hasta en la isla Conejo, pues usted puede clamar a Dios. Es lo más remoto de El Salvador, hermano. Que ya nos lo quiere quitar Honduras, ya se lo quitaron, hasta con el conejito se quedaron, hermano. Primero nos quitaron los bolsones y hoy nos quitan el conejo. Total que por ser chiquitos todos nos quieren quitar. Usted puede pararse, hermano, en la palabra, en cuanto a lo que está escrito, en cuanto a la obra de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto al carácter de Dios, y entonces decir, como está escrito en el Salmo 91, verso 2, yo voy a decirle a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero es una decisión personal, hermano. Yo no voy a decirle a usted y proclamarlo sobre usted, esperanza suya. No, yo voy a decirlo, yo lo voy a agarrar para mí, esperanza mía. Mi castillo, mi escondedero, mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Es personal. En
en base a la palabra, en base a la revelación de la palabra. Es comprobable, es real. Entonces nosotros podemos ver la diferencia en la existencia personal de antes de venir a Cristo, nuestra condición, y la condición en la que estamos ahora, que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que hemos sido hechos ciudadanos de la patria celestial, que podemos establecer y en base a la veracidad de las palabras del Señor Jesucristo, que hubo fiesta en los cielos cuando nos arrepentimos y cuando nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Hermano, hay un gran gozo en lo natural cuando nace una criatura, ¿verdad?, que ha sido esperada. Porque hoy medio mundo los quiere botar y asesinar y abortar. Pero cuando un niño ha sido esperado, el gozo de asentarlo, poner el nombre, regresar con la boleta y que cómo le pusieron allá al niño. Un gran gozo en lo natural. ¿Y cómo se llama el niño? Y no ha nacido todavía y ya tiene el nombre. Ahora, cuando trasladamos eso a lo espiritual, hermano, el Señor Jesús fue el que dijo que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo no sé si hay algún pecador esta mañana que quiera arrepentirse. Todos quieren arrepentirse. O todos están inscritos en el libro de la vida. Necesitamos volvernos a Dios, entregarle nuestra vida a Cristo si no le conocemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La palabra dice de que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Yo tengo un problema ahorita que fui a querer homologar mi DUI con mi NIT. Me dicen, es que fíjese, me dice que usted aparece con 2 DUI, me dice, tiene 2 DUI, me dice. No, le digo yo. Entonces, si le vienen a contar alguna cosa mala de mí, no soy yo, hermano, es el que anda el otro DUI. Así que me tienen ahí en pausa, queriendo arreglar un asunto ahí de que no estoy bien registrado. Y me dijeron, le vamos a llamar cuando arreglemos esto. Ojalá que maten al otro, porque yo soy yo, hermano. Yo no estoy de acuerdo en estar compartiendo mi vida. Hermanos, en lo espiritual hay que entender esta realidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y mientras se manifiesta lo que hemos de ser, podemos vivir llenos de todo gozo y de paz en el creer, y abundando en la esperanza por la operación del Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad decirle a Dios, tú eres mi esperanza. Es nuestra responsabilidad esperar en Él. Es nuestra responsabilidad poner nuestra confianza en Él. Es nuestra responsabilidad retener la fe. Y entonces aplicarla en el sentido de que hay una esperanza para el futuro, para la gloria, para la resurrección, para la transformación y glorificación de nuestros cuerpos. Pero aquí y ahora necesitamos que Dios se manifieste y podemos vivir en esperanza de que Él va a respondernos con tremendas cosas, que Él va a obrar a favor nuestro. Aquí y ahora necesitamos conocer la palabra que se aplica a nuestras circunstancias, y esta se aplica a muchos de nosotros. Jeremías 31:17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Esta se aplica a su vida, se aplica a mi vida. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Vivir con esperanza de la restauración de los hijos. Vivir en la esperanza de los hijos siendo rescatados, porque Dios dice de que Él va a rescatar a los hijos, a nuestra descendencia. Porque no trajimos al mundo hijos para maldición, sino para bendición. Y entonces vivir con esperanza, que aunque los hijos hayan sido llevados cautivos y están en tierra ajena, el Señor dice, hay esperanza para tu porvenir, y los hijos volverán a su propia tierra. Y ahí, hermano, nos podemos ir en la Escritura navegando, buscando promesas, buscando palabra que fundamenta nuestra fe, que nos establece y que nos va a permitir vivir creyendo, y que va a causar que Dios, el Dios de esperanza, nos llene de todo gozo y paz mientras seguimos creyendo. Y que por la operación del Espíritu Santo nosotros también podamos ser llenos de
de esperanza, que la esperanza abunde en nosotros para manifestarse en cualquier área y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Esta mañana yo quiero retarle entonces a que reaccione espiritualmente. El hijo pródigo se volvió físicamente, después de que él se volvió en su corazón a someterse a su padre. Porque cuando él llega donde el padre, él le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como un jornalero. Pero el corazón del padre, hermano, no va a tomar a un hijo como jornalero. Eso es sumamente importante. El padre jamás va a tratar a su hijo como jornalero. Y siendo más que el padre representa a Dios, Dios no va a tomar a ningún hijo como esclavo. Es todo lo contrario. Dios tomó a los que éramos enemigos y nos hizo sus hijos. Dios tomó a los que éramos esclavos y nos ha hecho sus hijos. ¿Cuántos reciben eso? Dios tomó a los que no éramos nada, a los que éramos indignos, a los que estábamos lejos, y nos hace ser parte de su familia. Porque ese es el corazón del Padre. Pero ahí es donde usted tiene que reaccionar espiritualmente, de manera que sea una realidad. Que usted pone su confianza en Dios, su esperanza en Dios, su confianza en la palabra, en las promesas. Usted decide creer, aunque no vea, usted continúa creyendo, usted retiene la fe en medio de la adversidad, problemas, dificultades, injusticia. Usted sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo y cantando: creeré, creeré, creeré. Y sigue creyendo, y sigue creyendo, y sigue creyendo, porque al final Dios va a terminar la obra que comenzó en usted. Y esa fe va a ser la diferencia entre usted y otras personas que estén en las mismas circunstancias. Y esa fe, que es la que honra a Dios, va a causar que Dios se manifieste a favor suyo. Porque podemos conectar esas dos escrituras. Dice el Señor en su palabra: yo honro a los que me honran. Amén. Y dice la palabra en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, cuando nosotros agradamos a Dios viviendo por fe, entonces Dios se levanta a favor nuestro para respondernos con tremendas cosas. Esta mañana me dicen, hermano, que esta mañana me dicen acá dentro de la ficha de los visitantes que David García y María de Paz quieren entregarle su vida a Cristo. ¿Es cierto? ¿Es cierto que quieren entregarle su vida al Señor? Pónganse de pie, por favor, ustedes dos. Ellos han venido aquí para poder entregarle su vida a Cristo. Yo no sé si hay alguien más esta mañana, porque como iglesia nosotros no estamos continuamente haciendo el llamado. Y a veces sucede que aún hay jóvenes o niños que han crecido dentro de la iglesia y quizá crecen con la idea de que son cristianos porque vienen a la iglesia. Somos cristianos cuando decidimos entregarle nuestra vida a Cristo. Somos cristianos cuando nosotros decidimos imitar, seguirle a Él y vivir bajo el señorío de Cristo. David Flores y María de Paz, ustedes son pareja. Esta mañana habían venido ustedes antes a la iglesia. No. Bueno, habían ustedes oído el evangelio en otras partes. Cerca del Conejo, cerca de la iglesia, de la isla del Conejo. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien. Ellos han estado oyendo el evangelio y están aquí por causa de su madre, dice aquí.
y ellos quieren entregarle su vida al Señor. Así que yo quiero que usted extienda sus manos hacia ellos para poder bendecirlo. Yo quiero que ustedes oren conmigo para poder entregarle su vida al Señor. Repitan conmigo esta oración. Señor y Dios de los cielos, nos rendimos ante ti en esta mañana. Te entregamos nuestra vida. Renunciamos al pecado, al mundo, y renunciamos a continuar viviendo bajo el poder del diablo. Señor, te pedimos que nos perdones por la sangre que Jesús derramó en el Calvario. Te pedimos, Señor, que limpies nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos adoptes como tus hijos. Que inscribas nuestros nombres en el libro de la vida. Padre Celestial, Padre, nos apropiamos ahora del perdón. Dígale al Señor eso. Nos apropiamos del perdón. Creemos que Jesús murió y resucitó y que volverá. Y este día tomamos la decisión de seguirte, de creer tu palabra, de obedecerte, de vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Danos entendimiento. Queremos honrarte. Queremos servirte. Queremos seguirte a ti y darte la gloria. Creemos tu palabra. Creemos que tu palabra es verdad. Y está escrito que todo el que confiese el nombre del Señor será salvo. Y nosotros creemos ahora que tú nos perdonas, que nos recibes, nos adoptas como tus hijos y que somos perdonados. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, oro por tu bendición, tu respaldo, tu gracia, tu favor, tu Espíritu Santo, obrando ese milagro del nuevo nacimiento en la vida de estas dos personas. Señor, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, que ellos puedan ser salvados y rescatados de esta generación perversa y maligna, sacados de la ignorancia, libertados de la maldición, libertados de la condenación. Padre, nos ponemos de acuerdo a favor de ellos ahora en el nombre de Jesús. Que toda cadena, toda esclavitud sea rota, Señor. Toda maldición sea quebrantada, Padre. Y te damos las gracias por su vida. Te damos las gracias por tu misericordia mostrada en guardar sus vidas hasta el día de hoy. Los ponemos en tus manos. Te rogamos en el nombre de Jesús por ellos. Y Padre, te pedimos también que tú te reveles en la madre de nuestro hermano ahora. Que ella pueda conocerte, que ella pueda entregar su vida a ti, si no lo ha hecho, Señor. Te rogamos por su alma, te rogamos por su salvación, te rogamos por su vida. Y te daremos la gloria y la alabanza al saber que tú continúas obrando y manifestándote con poder. Que tú continúas salvando, agregando a la iglesia a los que han de ser salvos. Que tú continúas edificando a la iglesia, bendiciendo, libertando a los cautivos, dando vista a los ciegos. Te daremos la gloria, te daremos la alabanza en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío por
esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que nuestra vida está en tus manos. Podemos proclamar, creyendo que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, que somos más que vencedores en Cristo, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor, ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni la muerte ni la vida. Nada ni nadie nos pueden separar de tu amor. Gracias. Gracias por tu obra en nuestra vida, por tu obra a favor nuestro. Tomamos la decisión de seguir esperando, de poner nuestra confianza en ti, Señor, de confesarte, nuestro ayudador, de confesarte, Señor, como nuestro Rey y Señor de nuestra vida. Y nos apropiamos del gozo, nos apropiamos de la paz, nos apropiamos de la libertad. Y sabemos, Señor, que por tu Espíritu Santo en nosotros, la esperanza será abundante en las circunstancias y dificultades que enfrentamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Quiero que se den la vuelta hacia allá. Ahí, eso, ahí. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, que a los que lo confesaran delante de los hombres, Él lo iba a confesar delante de su Padre y de los ángeles. Lo que ustedes han hecho esta mañana es sumamente importante. No es un asunto de ser parte de una iglesia, es un asunto de ser parte de la familia de Dios. Y el aceptar a Jesucristo significa, yo voy a vivir reconociendo que Jesús es mi Señor por el resto de mi vida. Y al confesar a Jesús como Señor, la palabra de Dios asegura que el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma es un hecho, porque nosotros no podemos comprarla, no podemos ganarla. Dice la palabra de Dios que es un regalo, la vida eterna es un regalo que se obtiene por la fe. Y yo doy gracias a Dios por su vida,
Las circunstancias de salud de su mamá, me dice, ¿verdad?, los han traído hasta este lugar, pero Dios ha obrado estas circunstancias para que ustedes encuentren la vida eterna. Y ahora ya no vivan lejos de Dios, sino cerca de Dios. Ya no vivan lejos del pacto, sino que estén hechos cercanos al pacto. Ya no vivan lejos de la ciudadanía, sino que ahora como ciudadanos celestiales. Ustedes pueden tener problemas, necesidades, dificultades, pero a partir de ahora, como he compartido en la palabra, aprendan a poner su esperanza en Dios, porque Él es su Padre ahora. Ahora ustedes pueden llamarlo Padre Celestial, porque Él los adopta y los recibe como sus hijos. Y sepan eso, que es muy importante. Jesús dijo: a los que me confiesen delante de los hombres, yo los voy a confesar delante de mi Padre, delante de los ángeles. Así que les damos la bienvenida a la familia de Dios. Si ustedes se han venido a vivir por acá, por esta zona, en San Jacinto, dice usted, comience a congregarse con regularidad para que usted oiga la palabra, oiga la palabra, oiga la palabra y continúen creciendo. Si tienen que irse de regreso para otra razón, buscan una iglesia cristiana donde congregarse. Se quedan aquí, dice. Se le quedan aquí, dice. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pueden subir a su lugar. Bueno, nosotros nos despedimos.